mi nombre es Viviana Martínez, soy la gerente de innovación de Legis y el día de hoy les voy a compartir algunos tips legales prácticos a la hora de emprender. Antes de empezar, queremos hacer la salvedad que el contenido que se comparte en la presente cápsula es simplemente con fines informativos y no pretende constituir una asesoría legal como tal. Empecemos entonces con esos tips legales. El primer tip, de hecho, es una mezcla entre un tema legal y un tema de estructuración de negocio. Y es que al momento de establecer nuestro modelo de negocio es muy importante tener en cuenta la regulación de industria que le aplica al sector o a la actividad económica que pretendemos explotar. Esto nos va a ayudar de hecho a planear y a organizar la información de forma mucho más estructurada, teniendo en cuenta desde el principio el cumplimiento de esa información legal y de sus requerimientos jurídicos que se hacen parte de la industria a la cual queremos empezar a hacer parte. El segundo tip también va enfocado a un consejo para poder iterar a más bajo costo y poder obtener resultados mucho más rápido sin tener que hacer una inversión inicial tan grande. Y es que para poder iniciar con nuestras pruebas y la viabilidad de nuestro producto no es necesario desde el principio, por ejemplo, constituir una sociedad como tal. Podemos también realizar pruebas y empezar a hacer comercialización de nuestro producto inscribiéndonos como personas naturales ante la Cámara de Comercio y así poder ir empezando a hacer la validación de nuestro producto o de nuestro servicio sin haber hecho todo el tema de constitución legal de la compañía. Igualmente, se pueden hacer contratos de colaboración empresarial entre diferentes actores para probar las alianzas que eventualmente podrían hacer parte de nuestro producto. Igualmente, al momento de iniciar un emprendimiento o una nueva actividad económica, siempre nos enfocamos mucho, por ejemplo, en el tipo societario a constituir, qué documentos necesito para constituir ese tipo societario, los estatutos, pero existe un documento adicional que en muchos casos es olvidado por los fundadores de ese emprendimiento y es el acuerdo de fundadores. Este acuerdo de fundadores lo que busca es evitar problemas a futuro dentro de los miembros del equipo del emprendimiento. Y es que un problema entre fundadores, según algunos estudios que se han realizado, constituye el 61% de riesgo de fracaso de un emprendimiento. Es por eso que es importante hacernos al principio de nuestro emprendimiento preguntas como, por ejemplo, ¿cuándo se debe hacer la repartición de las acciones entre los fundadores? ¿Cuándo yo ya voy a poder ser propietario de esas acciones? ¿Cuánto tiempo tengo que estar en la compañía para poder ser propietario de esas acciones? ¿Qué pasa si alguno de los fundadores renuncia al emprendimiento? ¿Cómo se va a dar la salida de ese fundador? ¿A qué acciones tendría derecho? Todos estos puntos se pueden acordar de común acuerdo entre los mismos fundadores a través del denominado acuerdo de fundadores. Sin embargo, la ausencia de este tipo de acuerdos o de este tipo de discusiones antes de continuar con la actividad económica en ocasiones puede resultar con un fracaso del propio emprendimiento. Entonces es un gran consejo a seguir poder estar revisando este tipo de acuerdos antes de empezar con la compañía para que todos los miembros de la misma se alineen en una misma metodología y sepan cómo va a funcionar el emprendimiento en adelante. Otras preguntas que nos podamos hacer para este mismo acuerdo de fundadores es cuánto tiempo debe dedicar cada fundador al negocio, cuáles son sus tareas en específico, cuáles son las metas que se esperan de ese fundador como miembro de equipo de esa compañía, qué incentivos accionarios se darán por el cumplimiento de ciertas metas, qué ocurre si algún fundador no sigue contribuyendo el tiempo o el esfuerzo que se había proyectado en este documento. Entonces, si bien todos empezamos un emprendimiento con la mejor actitud y llenos de muchas propuestas positivas y grandes planes, es importante tener en cuenta esta información, pues nos va a evitar problemas a futuro. De otro lado, una vez constituimos nuestra compañía, tenemos ya el registro ante Cámara de Comercio, dependiendo del tipo societario que hayamos escogido, existe una fase dentro de la evolución del emprendimiento y es el análisis de una propuesta de inversión.
Digamos que para poder crecer nuestro negocio, en algunas ocasiones empezamos a buscar capital de terceros para poder dar ese paso de crecimiento que estamos buscando. Existen varias formas de lograr esa capitalización o esa búsqueda de capital nuevo para nuestra empresa. Una, y pues la que primero empiezan a hacer todos los emprendedores, es financiarse con sus propios recursos. Esta forma de financiación se llama bootstrapping. Pero cuando ya los propios recursos no son suficientes o requieren una inversión mayor para dar un paso importante dentro de la escalabilidad de su negocio, empiezan a buscar inversionistas por fuera, terceros, aliados, que podrían darle no simplemente el capital, sino ese impulso que requeriría el emprendimiento para poder crecer y poder ofrecer sus servicios de una mejor manera. Entonces, normalmente cuando se va a hacer estos acuerdos de inversión, es importante tener en cuenta primero el tamaño y la fuente de la inversión y cuáles van a ser los términos de esta inversión. Dentro de los términos que vamos a poder observar normalmente en este tipo de acuerdos de inversionistas, se encuentran, por ejemplo, cuál va a ser el término de permanencia de este inversionista, cuál va a ser el término de permanencia también de los fundadores, porque muchos inversionistas no solamente invierten en la idea que tienen los emprendedores, sino también en los emprendedores mismos, en el equipo que ellos han logrado conformar. Entonces, para ellos es muy importante en ciertas ocasiones asegurarse que los emprendedores también van a continuar siendo parte de la compañía por determinado tiempo. Esa puede ser una condición o un requisito que pueden incluirse en los acuerdos de inversionistas. También tenemos entonces, por ejemplo, cuáles van a ser cómo va a quedar el control de la sociedad, cómo va a quedar la composición de la compañía, cuál es su valoración antes de la inversión y después de la inversión. Temas como, por ejemplo, si en un futuro se quisiera vender alguna participación en la compañía, cómo se van a manejar las relaciones entre los diferentes accionistas cuando haya una compra por un nuevo inversionista mayoritario, si tienen que también comprar esas acciones de aquellos accionistas minoritarios, entre otros puntos que son súper importantes tenerlos muy en cuenta y evaluarlos con un experto para que ustedes realmente entiendan cuáles son las condiciones que les están proponiendo estos inversionistas y que van más allá de simplemente valorar la suma en dinero que están dispuestos a darles para su emprendimiento. Entonces es muy importante realizar estos acuerdos con mucho detalle porque existen cláusulas adicionales que puede que por desconocimiento no tengamos una explicación completa de las mismas y pues es importante saber realmente todo lo que estamos entregando con esa inversión, no simplemente el porcentaje de participación accionaria que se esté vendiendo. Igualmente, en esta búsqueda de inversión, pues normalmente se firma en algún punto un acuerdo de confidencialidad. Dependiendo del proyecto y dependiendo del inversionista, pues no necesariamente antes de presentar la idea o el proyecto se firman este tipo de acuerdos. Digamos que si es un producto que ya se encuentra en el mercado y lo que quiere buscar es un aliado para su crecimiento, pues es normal que el inversionista le pida al emprendedor que le muestre un poco su producto antes de ponerse a hacer todo el tema de papeleo de este tipo de contratos para proteger ya como tal la idea de negocio. Estos acuerdos de confidencialidad entonces van a servirle al emprendedor como una base para proteger ya más allá esa alianza y su proyecto de negocio, pero no necesariamente es el documento que normalmente les va a firmar un inversionista de primeras, por lo que deben ser muy cuidadosos con la información que revelan y también con las personas a las cuales acuden para lograr ese apoyo de inversión. De todas formas, si llegaran a tener algún inconveniente sobre este tema y ya hubieran firmado su acuerdo de confidencialidad, es muy importante tratar de llegar a una solución a través de métodos alternativos de resolución de conflictos, como conciliaciones, mediaciones, hablar directamente con ese tercero,
Antes de ir al aparato judicial, pues esto se trataría ya de un proceso mucho más largo y engorroso que podría tomar bastante tiempo y de hecho también dinero del mismo emprendimiento. Entonces es un consejo adicional tratar, de hecho no simplemente para el tema de acuerdos de confidencialidad, sino en general, si les llegan a suceder conflictos o problemas, bien sea por ejemplo con sus empleados, con sus proveedores, con sus aliados, tratar primero de resolverlos a través de métodos alternativos de resolución de conflictos. Otro tema muy importante a tener en cuenta al momento de emprender es el tema de propiedad intelectual y especialmente el tema de los registros marcarios. Cuando yo creo un producto o un servicio y lo quiero posicionar en el mercado, pues normalmente creo una marca y le doy una identidad que va a permitir que nuestro consumidor me identifique de forma clara y que yo pueda así irme fortaleciendo como un proveedor de ese producto o servicio. Dentro del registro de una marca tenemos entonces dos fases. La primera es la realización de un examen de viabilidad de ese registro marcario. Para hacer este examen entonces se hace un análisis de las marcas que hay actualmente en el mercado, si existe alguna marca que sea similar a la que quiere registrarse. En ese caso deberán hacerse los ajustes necesarios para evitar que nuestra marca nueva que queremos solicitar para ser registrada no genere confusión con esa marca que ya está registrada. Y una vez realizados los ajustes, se puede hacer entonces la solicitud, iniciar el trámite del registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Normalmente este trámite tardará unos 6 meses, pero una vez iniciado la solicitud de registro, ya contamos con una protección inicial, y es que si alguien intentara registrar una marca después, pues primaría mi derecho porque yo fui la persona que inicialmente solicitó el registro de esa marca. Otro tema unido con este tema de propiedad intelectual y las funciones que ejerce la Superintendencia de Industria y Comercio es el tema de protección de datos personales. Hoy en día es un tema que causa bastante controversia y es de mucho cuidado, pues las personas en ocasiones no son tan cuidadosas al momento de recoger información personal de sus usuarios. En este punto es muy recomendable tener una lectura en detalle de toda la regulación que hay en materia de protección de datos personales, qué puedo y qué no puedo hacer con los datos que mis usuarios me suministran, cómo debe ser el tratamiento a esos datos, qué requisitos debo cumplir ante la Superintendencia de Industria y Comercio en esta materia, cómo debo informar o registrar esas bases de datos que actualmente tiene mi emprendimiento, para que cumpliendo ese marco regulatorio pues evitemos posibles sanciones por parte de este ente regulador por un manejo indebido de los datos personales. Y un tema adicional acá es, yo debo hacer pública esa regulación o esa política interna que yo tendría sobre el uso y manejo de los datos personales. Entonces, si mi emprendimiento, por ejemplo, tiene una página de internet o yo los capturo a través de un medio virtual, dentro de esa página yo debo también incluir esa política de privacidad y además los términos y condiciones de uso de ese sitio web, para que también para el usuario sea claro por qué está entregando sus datos, bajo qué requisitos y qué van a hacer con ellos. En caso de que no esté de acuerdo, este usuario debe tener la posibilidad de poder retractarse o de poder oponerse a ese tratamiento, informándolo de forma adecuada al emprendimiento en este caso. Entonces tengamos mucho cuidado con ese tema y siempre consultemos la regulación aplicable en la materia para evitar problemas a futuro. Otro ítem muy importante en la constitución de un emprendimiento es todo el tema de la estrategia tributaria. La primera recomendación en este tema es que se asesoren muy bien de una persona idónea con conocimientos en la materia. Existen muchos tipos de tributos y de impuestos y lo más importante es que tengamos conocimientos claros sobre todos ellos para poder cumplirlos de manera adecuada y evitar sanciones. Existen entonces, por ejemplo, algunos tributos generales para quien efectúe o practique una actividad económica, como puede ser el IVA,
como puede ser la retención en la fuente, como puede ser el ICA, el Impuesto de Industria y Comercio, o igualmente algunas contribuciones que tienen que hacerse a SAICO y a SIMPRO, el registro mercantil ante la Cámara de Comercio. Hay varios tipos de tributos que deberíamos empezar a revisar una vez emprendamos para poder cumplirlos con todos ellos de manera adecuada. Igualmente existen tributos especiales para las actividades económicas que ejerce el emprendedor. Entonces, sí es muy importante asesorarse de una persona idónea en esta materia para que no vayamos a incurrir en errores y poder evitar posibles sanciones en el tema. Igualmente, otro tema muy importante es el manejo de las relaciones laborales. Cuando tenemos un emprendimiento, cuando empezamos con una nueva actividad económica, lo más normal es que empecemos a vincular a nuevas personas que nos presten servicios para apoyar en la realización de nuestro modelo de negocio. Existen varias formas de vincular a una persona. Por ejemplo, pues podríamos revisar, dependiendo de la estructura y lo que vaya a realizar esta persona, una vinculación bien sea a través de un contrato de trabajo o de un contrato de prestación de servicios. Recuerden que las características principales de un contrato de trabajo es que va a existir una subordinación, el pago de un salario y la prestación personal del servicio. Si se presentan estos tres elementos, en principio deberíamos vincular a esta persona a través de un contrato de trabajo. Sin embargo, como lo hemos dicho en varias secciones de esta cápsula, es muy importante revisar el caso en particular que ustedes tengan para poder tomar esa decisión si se vincula a través de un contrato de trabajo o de prestación de servicios. En caso de irse por un contrato de trabajo, pues también tenemos que tener en cuenta varios temas al interior de este tipo de contrato. Entonces, ¿qué modalidad de contrato vamos a realizar? ¿Va a ser un contrato a término fijo, un contrato a término indefinido, un contrato por obra o labor? ¿Qué tipo de salario le voy a pagar a mi colaborador? ¿Qué tipo de jornada le voy a establecer? ¿Cómo voy a regular el tema de sus descansos? También cómo voy a regular el tema de la propiedad intelectual, y esto es muy importante y en muchas ocasiones el emprendedor lo olvida, y es que la persona que está trabajando para él está creando y está generando nuevas creaciones que pueden ser objeto de titularización o que pueden ser objeto de protección a través de la regulación de propiedad intelectual. Entonces, en este orden de ideas, es muy importante que tengamos muy en claro pues quién va a ser el titular de esas nuevas creaciones y los tiempos de entrega y las funciones que debe cumplir este trabajador. Todo esto para evitar conflictos posteriormente sobre el tema. Y por último, en tema de las relaciones laborales, siempre es recomendable contar con un reglamento interno de trabajo para poder tener muy claras las reglas aplicables a los trabajadores dentro de nuestras compañías. Para cerrar, un último tip, y es acerca de los contratos comerciales. Al igual que los contratos de trabajo, este tipo de contratos que los podemos celebrar con nuestros proveedores, con nuestros aliados, con terceros estratégicos, deben contar por escrito. ¿Para qué? Para tener muy claras las reglas sobre las cuales se van a regir estas relaciones y poder acudir a este tipo de documentos en caso de que tengamos algún tipo de dificultad en el cumplimiento. Muchas gracias a todos por consultar este contenido y nos vemos en una próxima oportunidad.